Buenas tardes, estimados participantes. Hoy vamos a ver la sesión número 6, que está referido hacia costeo ABC. Como les mencionaba en sesiones pasadas y en los meetings que hemos tenido, el costeo ABC es un sistema de costeo moderno, práctico e innovador en el aspecto de cómo se distribuyen los costos de acuerdo no a un sistema tradicional de prorrateo, en el cual uno puede agarrar y pues distribuir un costo a diversos productos sin tomar en cuenta algunos factores que tal vez inciden o el porcentaje de aportación de este producto. Entonces, por ejemplo, en el costeo ABC vamos a tocar conceptos de costeo ABC, actividades claves dentro de una empresa, bases de absorción y obviamente la asignación de costos a determinadas partidas de un producto. El trabajo final que ustedes tienen está referido justamente entre la sesión y sesión 7, sesión 6 y 7, a concluir lo que es el trabajo final. Vamos a dar comienzo. Costos ABC. El modelo costo ABC es un modelo de costes por actividades que agrupadas en fases o centros que conforman el valor de los productos y servicios que elaboran o presta la empresa. De estas tres definiciones, un modelo de costeo ABC, lo que podemos echar es que las actividades y procesos que consumen costos y los productos y servicios que consumen actividades. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de costeo ABC, nos estamos refiriendo a encontrar, primero, cuáles son los costos que existen dentro de la empresa, cuál es el enfoque de costos que se le va a dar y encontrar qué recursos tenemos en primera instancia. Fase número 2, encontrar las actividades claves que tiene la empresa. Fase número 3, objeto de costo. El objeto de costo es la base de absorción y cómo se va a hacer su sistema de prorrateo dependiendo hacia cuál es su asignación de acuerdo a la actividad a la que pertenece y el porcentaje de actividad que consume del total costo, objeto de costo que estamos viendo. Y finalmente obtener el proceso de costo y hacer una evaluación con índices financieros acerca del margen de utilidad, los conceptos de apalancamiento operativo y financiero, ver índices, por ejemplo, del ciclo de operación, ciclo de inversión, ciclo de financiamiento, que son índices financieros, que seguramente en alguna otra materia van a llevar. Pero principalmente identificar cuáles son los costos más incidentes dentro de una empresa y cómo optimizarlos. Es de ahí que de un costeo ABC vamos a pasar a un costeo ABM, donde en base al ABC que hemos realizado, nosotros vamos a poder brindar formas de optimizar, de mejorar o tal vez reducir los costos, como en el concepto de rendimientos decrecientes teníamos, que hay que minimizar todos los costos, maximizando los beneficios. Creo que hemos tenido una pequeña confusión en clases pasadas, pero bueno, valía la pena aclarar. Entonces, viendo el costeo ABC, debemos tomar en cuenta primero los recursos, ¿no ve? Y para entender los recursos en primera instancia, debemos entender qué costos existen dentro de una empresa. Y hemos aprendido que existen costos fijos y costos variables, o costos directos, costos indirectos. Entonces, hay diferentes variantes de costos. Una vez que entendamos qué recursos tenemos, que pueden ser mano de obra, material directo, producción, alquileres, etcétera, diferentes procesos, diferentes actividades de costo, entonces empezamos a centrarnos en hacer una división entre las actividades claves que existen dentro de una empresa. Si yo tengo, por ejemplo, la comercialización de mochilas para, qué sé yo, aprovisionar a una alcaldía, ¿ok? Entonces, si yo vendo mochilas, entonces lo primero voy a ver en la elaboración de una mochila, cuáles son las actividades claves que existen para fabricar hasta el punto de comercializar la mochila. Por ejemplo, yo necesito tela, necesito insumos de cierres, necesito mano de obra directa, necesito materiales indirectos de fabricación o costos indirectos de fabricación, como ser pegantes, sellantes, decoraciones de stickers y otros. Y básicamente entender
¿cuál es la secuencia de la cadena de valor que tienen para elaborar este producto? Una vez que esté definidas las actividades para producción, vemos las actividades de comercialización, si éste inciden en costos o si es que no inciden en costos. Entonces ya tengo otro conjunto de actividades. Para hacerlo un poco más dinámico, normalmente lo que se hace es un diagrama de proceso en el cual se ven todas estas actividades separadas dentro del proceso productivo de un determinado producto o servicio dentro de una empresa, ¿no? Entonces vemos primero, para realizar el costeo a veces se debe tomar en cuenta esta serie de pasos. 1. Análisis y descripción de la gestión de actividades. 2. Establecimiento de una base de medida o control de ejecución de actividades. ¿Cuál es el porcentaje de incidencia de esta actividad con respecto al producto, con respecto al servicio que se está analizando? Y 3, cuantificar los recursos consumidos para las actividades e identificar dichos recursos con los consumos que hacen los productos de las actividades. Entonces tenemos que ver cuál es la cuantía que tiene esta actividad con respecto al recurso que nosotros estamos viendo. Si mi recurso es mano de obra, por ejemplo, y la actividad es costura de las winchas que tiene la mochila. Entonces, esa es nuestra actividad. Nuestro recurso, obviamente, van a ser mano de obra directa, vas a tener material directo, etc. Entonces, si yo analizo la partida exclusivamente mano de obra directa, veré cuántos trabajadores realmente inciden en la elaboración de una mochila y cuántas horas de trabajo va a tener. Si es que yo designo que esta mochila va a estar en función de horas de trabajo puesta en mochila para la elaboración de mochila, o por ejemplo, si yo agarrara y dijera cuánto está destinando el trabajador de esfuerzo físico para elaborar una mochila. Entonces, ahí es importante que nos vayamos al punto número 2, que es punto número 4, seleccionar los inductores de coste. ¿Cuánto, cuáles, cómo deben ser empleados? En otras palabras, nos está diciendo, elija cuál es el cost drive o la base de absorción que va a tener esto, las unidades de absorción. Si digo, por ejemplo, mano de obra, horas hombre, el horas hombre es la base de absorción. Ahora, si yo, por ejemplo, digo horas elaboración de una mochila, horas mochila. O si, por ejemplo, yo digo horas lote de mochilas, horas lote de mochilas será nuestra base de absorción. Es importante identificar esto porque con un costeo ABC o costo basado en actividades y el no cuantificar cuál es la unidad de medida, pues nos va a distorsionar y no vamos a poder tener esa capacidad de disgregar cuál es el porcentaje de costos que va a una actividad ya del mismo material y a otra actividad con otro material muy similar a este. Entonces, complicado. 5. Calcular los costos de productos, para lo cual se debe agrupar las actividades por niveles jerárquicos para comprender mejor el origen de la variable de los costes, ya que varias actividades pueden estar representadas en un mismo inductor. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, yo voy a jerarquizar todas las actividades de las más prioritarias, las que más tienen consumo, hacia las que menos consumen. Y obviamente ahí voy a ver y voy a identificar las actividades claves que tiene una empresa. ¿Por qué? Porque si yo identifico las actividades claves, cuando yo realice el costeo ABM, que es la siguiente fase de un costeo ABC, yo voy a poder proponer a la gerencia financiera, a la gestión financiera, pues que hagan modificaciones en ciertos costos, en ciertas bases de absorción, o que tal vez se pueda optimizar en un costo, ¿no? Que es lo más importante. Posteriormente hablamos de la base de absorción. Se debe determinar de manera inicial primero las actividades claves, el cost drive, formas de prorrateo y asignación del costo a la partida correspondiente. Esto quiere decir, fase 1, yo tengo mis productos, sé que tengo el producto, vamos a suponer que sigo elaborando mochilas, ¿ok? Y tengo las actividades que son para elaborar esta mochila. Primero, costura de base. Segundo, costura de hombreras. Tercero, puesta de los cierres. Cuarto, empaquetado de la mochila. Quinto, embalado de los lotes de mochila. Entonces, tenemos varias actividades que se van identificando. Y luego de eso, en cada actividad yo identifico cuáles son mis costos y cuál es la base de absorción que va a tener. Por ejemplo, si yo hablo de la actividad embalaje del lote de mochilas, ahí voy a tener un estibador, por ejemplo, que puedo tener mano de obra directa. Todos los días me está embalando y está acomodando. 2, voy a tener insumos de gastos indirectos de fabricación, que es, qué sé yo, las bolsas plásticas para embalar las mochilas,
y obviamente las jabalinas o el embalaje para las cajas que voy a tener más adelante, ¿no? Para poner el lote de mochilas. Entonces es importante identificar el cost drive que vamos a tener o el factor de costo que vas a tener. Luego, la forma de prorrateo, ¿no? Si ya he identificado cuál es mi cost drive, o sea, si estoy hablando de horas hombre, pues identificaré cuánto porcentaje de horas hombre total, si un trabajador realiza no solo esta actividad, sino varias, le asigno en ese punto. Cuarto, asignación del costo a la partida correspondiente. Es importante identificar que el costo realmente esté en la partida y en la actividad que hemos seleccionado, porque no podemos poner, qué sé yo, costo de elaboración de los cierres de una mochila cuando ya estoy hablando de embalaje de mochilas. Es complicado. Es asignar el costo donde debe estar, en la actividad que debe estar. ¿Ok? Por último, está la asignación de los costos a determinadas partidas de un producto. Entonces, el ABC proporciona una base más lógica y comprensible para el cálculo de costos. Lo que quiero mostrarles ahora, más allá del cálculo y el proceso que lo van a ir viendo en la parte práctica y que también se les va a, tienen un modelo subido justamente de costeo ABC, lo que quiero que noten ahora son las ventajas en la vida real que ustedes tienen después de haber elaborado el ABC, el costeo ABC, y por qué deberían aplicarlo en sus empresas. ¿Okay? El primer punto nos habla de proporcionar una base más lógica y comprensible para el cálculo de costes. Obviamente, a veces cuando nosotros en un sistema tradicional de costeo asignamos, qué sé yo, costo directo de mano de obra, qué sé yo, en la producción del producto X, producto Y, producto Z. Si yo, por ejemplo, agarrara y dijera, voy a asignarles el costo que yo tengo a las tres partidas por igual. Entonces, el criterio, por ejemplo, va distorsionado porque no sé realmente cuántas horas yo estoy destinando a elaborar el producto X de mano de obra, cuántas horas estoy destinando del producto B para elaborar ese producto en mano de obra y cuántas horas. Y lo único que estoy haciendo es dividirlo entre tres para aligerarme la carga. Pero si yo quiero ser tan explícito y tan exquisito en mi análisis para dar propuestas más adelante, pues identificaré cuál es el porcentaje de ese costo que se le asigna a cada uno, ¿no? Por eso es importante identificar las actividades inicialmente. Dos, ayudar a rastrear, identificar, entender el comportamiento de los costes. Como les decía, si yo sé cuánto porcentaje incide de un costo, y sé que ese costo puede ser tal vez mejorado, puede ser pulido, puede optimizarse de manera más lógica. Entonces, voy a poder obtener lo que es el criterio para dar una opinión o vertir una opinión sobre mejorar un coste, ¿no? Proporciona información sobre variables financieras, o sea, ratios financieros. En realidad, lo que vamos a ver aquí son indicadores como el margen de utilidad, margen bruto, margen de contribución, puntos de equilibrio, que nos van a ayudar, obviamente, al final de haber encontrado todos los costes, a ser asignados de manera correcta. Ver cuáles son costos fijos y variables, pero en la incidencia que tienen, ¿no? Supone una mayor flexibilidad para analizar los costes de los centros, procesos, áreas de responsabilidad, etcétera. Entonces, cuando yo he identificado las actividades claves, también he identificado a las personas, los materiales, todo acerca del rubro de la empresa. Entonces, conozco y tengo un conocimiento amplio de cómo se maneja una empresa de ese rubro del producto que se está analizando. Entonces, es importante que ustedes entiendan que deben conocer a la empresa a profundidad para vertir una opinión, ¿no? Facilita un coste más preciso por líneas de productos, el significativo en costes generales. Entonces, obviamente vamos a ser tan exquisitos y tan minuciosos en asignar bien los costos, que obviamente yo voy a saber que el ponerle una correa a una mochila, pues demora tantas horas hombre, tanto de material. Entonces voy a conocer cómo se elabora el producto y voy a poder vertir opiniones más profundas acerca de la gestión de los recursos, ¿no? Es suficientemente flexible para analizar los objetos de costo, además de productos, tales como proceso, responsabilidad de clientes. Entonces, como les decía, el costeo ABC no es un costeo dirigido exclusivamente a un tipo de empresa, es productoras o el procesos, digamos, para ver cómo se está acoplando las empresas de producción. Más al contrario,
Puedo aplicarla en una entidad, por ejemplo, financiera, donde yo ofrezco servicios. Entonces, analizo las actividades que tiene el servicio. Lo mismo hago en una empresa de producción, analizo las actividades para elaborar el producto. O si tengo una empresa mixta que se dedica a producción y comercialización, pues analizaré toda la cadena de valor que estoy viendo. O finalmente, si yo tengo una empresa que se dedica a la importación de productos, por ejemplo, analizaré toda la cadena de valor que tiene el traer un producto con esta empresa y cuál es el servicio que se me está brindando y cómo se está brindando este servicio y las actividades que trae. Por último, se apoya en una base lógica y aceptable, que es más comprensible en el cálculo y la gestión de costes. Es importante que entiendan que el asignar actividades no es nada complicado. Lo único que demando de todos ustedes es el conocimiento de una empresa y cómo es la funcionalidad de los productos y de los servicios que se brindan. Por tanto, para más adelante, en la siguiente sesión, vamos a tocar lo que es el costeo ABM. Y lo que quiero rescatar del costeo ABC es que es la base que nos permite identificar todo el proceso del negocio, cómo se mueve el elaborar un producto o dar un servicio, identificar cuáles son las actividades prioritarias, ver cuál es la base de absorción o el cost drive que uno tiene y finalmente poder vertir lo que es información financiera de costos asignados a las partidas que realmente deberían asignarse y no cargar un porcentaje de costos, tal vez una partida que no corresponde. Entonces, el tema va dirigido hacia eso, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta que cuando realizan el costeo ABC, está dirigido a tomar decisiones o a generar lo que es en las personas que están analizando esto, un criterio de cómo funciona un producto o cómo funciona un servicio dentro de la empresa y cuáles son todos los costos que influyen en la elaboración o en la ejecución del servicio, ¿no? Con esto concluimos la sesión 6, estimados estudiantes. Los veo directamente en la sesión número 7. Siempre, como siempre les pido, por favor, realicen sus prácticas, sus foros, que valen puntos. Estudien, por favor, para